Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Está Dayana, así que entiendo que vas a grabar vos, Dayana. Avísame si no. Bueno, voy a grabar yo por las dudas. Recording in progress. Bueno, entonces, vamos a empezar la clase práctica del día de hoy. Hoy vamos a hacer el práctico de teoría del crecimiento que habíamos empezado ayer. Entonces, espérenme que busco el práctico. Esta es la unidad 4, ¿no? El práctico es el práctico 6, si ustedes lo buscan en el aula virtual, yo también lo dejé en el Drive por las dudas. Y ayer ya habíamos empezado a verlo, ¿sí? Básicamente lo que vemos en esta unidad entonces es, bueno, crecimiento económico, ¿sí? Saber identificar cuáles son los factores que determinan el crecimiento, saber plantear lo que se llama la contabilidad del crecimiento o el modelo de Solow, ¿sí? Después tenemos diferentes teorías o modelos para explicar por qué crecen los países y por qué alcanzan diferentes niveles de ingreso per cápita y diferentes tasas de crecimiento también, ¿sí? Entonces los modelos que vemos son el modelo neoclásico de crecimiento, la teoría del crecimiento endógeno y después algo de trampas del crecimiento en la guía práctica. Entonces, ayer ya habíamos visto que la principal variable, o sea, si vamos por orden, digamos, en el práctico, les comparto el práctico por si no lo tienen a mano. Fíjense, a ver, acá está. La primera pregunta, entonces hacía referencia a qué variable se suele usar como indicador de crecimiento económico, y ya sabemos que es el ingreso per cápita. Entonces, analizando cómo cambia el ingreso per cápita a lo largo del tiempo en una economía, nosotros podemos calcular tasas de crecimiento, ¿sí? Después la pregunta número 2, de explicar cuáles eran los factores que influyen en el crecimiento, dijimos que nosotros podemos pensar en una, en una ecuación de una función de producción, ¿sí? ¿Se acuerdan que la habíamos dibujado ayer? Una ecuación, ¿me deja dibujar esto? Sí, una ecuación como la daban en micro, digamos, una función de producción que tiene un componente tecnológico, que lo solemos llamar A, y después, epa, no me deja dibujar más ahí. Bueno, ¿por qué no me deja? Bueno, no me deja dibujar. Bueno, la había hecho ayer, ¿no? Una I, ¿sí? Que tiene un componente tecnológico y después es una función de los factores de producción de esa economía, ¿no? Una función generalmente del capital y del trabajo, que entrarían acá entre paréntesis, ¿sí? Capital, trabajo, recursos humanos, etc. Entonces, la pregunta es cómo cambia esta producción per cápita o ingreso per cápita a lo largo del tiempo. Bueno, y como nos dice la ecuación, cambia, ya sea a partir de cambios en los niveles de los factores de producción, ¿sí? Acumulación de factor trabajo, de bienes de capital, de recursos naturales, etcétera, o mejoras en la calidad de esos factores, ¿sí? Como bienes de capital más avanzados, o sea, maquinarias, industrias, o trabajadores más calificados, más sanos, etcétera, que tengan mayor productividad. Todo eso hace que el ingreso per cápita de una economía aumente, ¿no? Y también eso, digamos, la acumulación de los factores la veríamos en esta parte, digamos, ¿sí? Porque entrarían acá en la función. Y si no, después también la producción per cápita, el ingreso per cápita, puede cambiar por cambios tecnológicos, dijimos, que están contenidos en esta letra A, ¿sí? Se lo suele llamar A, al progreso tecnológico, que hace referencia a la forma en la que en una economía se combinan los diferentes factores de producción para alcanzar determinado nivel de producto. A ver, Yaira dice, pregunta si el crecimiento se mide mediante el PBI per cápita, que es lo mismo que el ingreso, por la igualdad del modelo PBI-ingreso. Sí, en general se toma, vieron que cuando vimos en el módulo 1, si uno quería calcular el ingreso per cápita, digamos, no partíamos directamente del PBI, sino que a partir del PBI uno debía hallar el ingreso nacional y ahí expresarlo en términos per cápita, que la gran mayoría lo hizo mal, digamos.
pero en general lo que se hace como proxy del ingreso per cápita en una economía es tomar el PBI, ¿sí? Si uno hace comparaciones entre países, tomas el PBI evaluado a paridad del poder adquisitivo como para poder comparar entre países o evaluado en alguna misma moneda, y, y se lo divide por la cantidad de habitantes de esa economía, ¿sí? Entonces sería PBI per cápita en todo caso, ¿sí? Y por eso, digamos, el PBI es digamos, suelen considerar como uno de los principales indicadores macro, porque, bueno, se usa como una proxy para medir el crecimiento económico, ¿no? Pero, bueno, tiene también un montón de limitaciones, como ya lo vimos en la primera unidad. Bueno, y después también allá ya vimos cuáles eran los principales factores que explicaban el crecimiento de estas economías que nombra acá en el punto 2, ¿no? Después, si pasamos al punto 3, ese no lo hicimos. Fíjense, el punto 3 dice: efectúen las siguientes proyecciones de crecimiento a 30 años. La economía A creció a un promedio anual de su PBI per cápita al 1,2% anual. Está medio mal expresado, pero quiere decir que la economía creció a un 1,2% por año en promedio, ¿sí? En términos del PBI per cápita. La economía B lo hizo un 3% anual, o sea, su PBI per cápita aumentó un 3% por año, y la economía C aumentó su PBI per cápita un 5,5% por año. Y nos piden, en base a eso, que se hagan proyecciones de crecimiento, ¿sí? Para 30 años, es decir, bajo el supuesto de que estas economías mantienen esa tasa de crecimiento del PBI per cápita, por 30 años calcular, bueno, cuánto crecería la economía en esos 30 años, ¿sí? Entonces le muestro la forma en la que podemos calcular eso. Acá les muestro. Este punto 3, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos la primera, la A, crece a un 1,2%, la B al 3% y la C al 5,5%. ¿Sí? Entonces, la forma en la que podemos calcular es como, esta es la forma que se suele usar para calcular el capital en matemáticas financieras, ¿sí? Que es 1 más la tasa de interés expresada en decimales, digamos, o sea, esta 1,2% le dividen por 100 y les queda 0,012. ¿Sí? Entonces, 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de años que nos dice el ejercicio. En este caso nos dice 30 años, entonces le elevamos a la 30. Entonces nos da una tasa de crecimiento del 43%. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que si en la economía A el PBI per cápita aumenta un 1,2% por año a lo largo de 30 años, al final de esos 30 años la economía hubiera crecido un 43%, ¿sí? En términos de su PBI per cápita. Esa es como una tasa de crecimiento entre años, si se quiere, ¿sí? Desde el año 0, si se quiere, hasta el año 30, que estamos considerando, crece en un 43%. ¿Sí? Bueno, y para la otra, la B, lo mismo, ¿sí? Crece, dice, un 3% anual, suponemos que crece una tasa constante por año durante 3 años, entonces dividimos 3% dividido 100 nos da 0,03. Entonces hacemos 1 más 0,03 elevado a los 30 años que nos dice la consigna, nos da 142,7. Entonces esa economía, la B, si creciera un 3% por año durante 30 años, entonces al final de los 30 años, entre puntas, digamos, crecería un 142,7%. ¿Sí? Y la C, lo mismo, dividimos el 5,5, dividido 100, nos da 0,055. Entonces hacemos 1 más 0,055 elevado a la 30 y nos da esta tasa de crecimiento. ¿Sí? Entonces vemos que cuanto mayor es la tasa de crecimiento anual, mayor es la tasa de crecimiento entre puntas para la economía, ¿no? Bueno. Después, para el punto 4 nos habla de la contabilidad del crecimiento, y ahí primero voy a retomar un poco la teoría de esto, ¿sí? Sí, lo de contabilidad del crecimiento se suele conocer como el modelo de Solow también. Bueno, entonces fíjense, cuando hablamos de contabilidad del crecimiento, lo que hacemos es tomar la función de producción que les comentaba antes, ¿sí? Fíjense, una función que tiene un factor tecnológico, que está, ¿sí? Que también se le suele llamar productividad total de los factores, ¿sí? O residuo de Solow también se lo llama. Y después la función, además de la función de producción, o sea, la producción, además de depender de la tecnología, depende del capital y del trabajo. En este caso suponemos que solo hay 2 factores. Uno pudiera meter
otros factores como los recursos naturales, ¿no? Bueno, suponemos que son capital y trabajo son los únicos factores entonces. Y lo que hacemos con la contabilidad del crecimiento es ver cuál sería la tasa de variación o la tasa de crecimiento del producto en el tiempo considerando una función de este tipo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es expresar la función en términos de tasa de crecimiento, ¿sí? Para hacerlo en términos de tasa de crecimiento lo que hacemos es delta I sobre I, ¿sí? Es decir, hacemos el nivel de producto en un determinado momento en el momento t, por ejemplo, menos el nivel de producto en el periodo t-1 sobre el nivel de producto en el periodo t-1. ¿Sí? Sería algo así como it menos it-1, todo eso. Esto sería el delta, ¿no? Delta I. Delta I sería esto, como para que entiendan qué significa el delta. ¿Sí? Es decir, hacer la diferencia entre el producto en dos momentos del tiempo. ¿Sí? Le voy a dejar esta aclaración acá para que les quede. Y bueno, y entonces si hacemos eso, aplicado a esta función de producción, vamos a tener que el crecimiento de la producción en determinado momento del tiempo va a ser igual a la sumatoria del crecimiento de cada uno de los factores, ahora explico bien, cada uno ponderados por su importancia relativa dentro de la función de producción, y también va a sumar, digamos, al crecimiento la tasa de crecimiento del factor tecnológico, o la productividad total de los factores. Acá voy a poner A es productividad total de los factores, para que les quede completo, o tecnología. Y de cualquiera de las dos formas lo pueden encontrar en los libros. Digamos, ¿por qué se les suele llamar productividad total de los factores? Porque obviamente, digamos, suponemos que cuando haya avances tecnológicos, eso influye positivamente en la productividad de los factores, ¿sí? Entonces, se los llama de esa forma, ya sea PTF, se les suele llamar como productividad total de los factores o tecnología, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, la tasa de crecimiento del producto en un momento del tiempo va a ser igual a la tasa de crecimiento del factor trabajo, que es esto, por la importancia del factor trabajo, que es 1 menos B, más la tasa de crecimiento del capital por la importancia relativa del capital dentro de la función, que es beta, que es B, perdón, y también contribuye la tasa de crecimiento de la productividad total de los factores. ¿Sí? Entonces, fíjense que beta y beta. Entonces, voy a beta porque se suele usar una beta, pero acá tenemos una B. B y 1 menos B simplemente miden la participación o la importancia relativa de cada uno de los factores en la función de producción. Bueno, entonces, yendo al ejercicio 4, el ejercicio 4 nos plantea algunos números para los parámetros de la ecuación previa que vimos, y nos pide que calculemos el PBI total y el PBI per cápita. ¿Sí? Entonces, bueno, la tasa de crecimiento del PBI, ¿no? Nos pide que calculemos. Y para calcular el primero, los datos son un B igual a 0,30, stock de capital, una tasa de crecimiento para el stock de capital del 3,3% en el año. Dice que la población activa aumentó en un 1,5 y el progreso técnico fue el 2,1. ¿Sí? Entonces usamos esos datos aplicados a la ecuación que vimos antes, que era esta, ¿sí? Cómo cambia el PBI o el producto es igual a 1 menos beta por la tasa de crecimiento del factor trabajo o la PEA, más B por la tasa de crecimiento del capital, más el progreso técnico o tecnología, o como lo llamemos. Entonces simplemente reemplazamos. Si B es 0,30, entonces 1 menos B es 0,70. La PEA nos dice que crece en un 1,5. B es 0,30. El capital nos dice el ejercicio que crece en un 3,3%. Y el progreso técnico en un 2,1. Entonces simplemente reemplazamos y calculamos que el PBI total crece en un 4,14%. Vamos a poner acá tasa de crecimiento. ¿Sí? Entonces, si estos fueran los valores del crecimiento del capital, del factor trabajo, del progreso técnico y de la importancia relativa de cada uno de los factores, entonces el PBI crecería en un 4,14%. Y luego nos pide que calculemos la tasa de crecimiento, pero en términos per cápita, del PBI, crecimiento, pero el PBI per cápita. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, a la tasa de crecimiento que encontramos antes, que era el 4,14%, le restamos el crecimiento de la población, que es nuestra PEA.
¿sí? Entonces, si ustedes hacen eso, que es lo que está, esto, bueno, que es lo que está acá, fíjense, cuánto aumentó el producto menos cuánto aumentó la población, digamos, económicamente activa. Habíamos calculado el 4,14% para lo primero y el ejercicio nos dice que la PEA crece en un 1,5%. Entonces simplemente restamos y nos da un 2,64%. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que sacamos de este ejercicio es que, según estos datos, la economía creció un 4,14% en términos del PBI total y en términos per cápita un 2,64%. ¿Sí? Bueno, y de esta forma podemos usar esto, que se suele llamar también el modelo de Solow, porque, digamos, esto es contabilidad del crecimiento, pero también se usa para buscar el modelo de Solow, porque Solow lo que hace es calcular justamente esta productividad total de los factores, este factor tecnológico a partir de la función de producción, a partir de esta contabilidad del crecimiento, como ahora lo vamos a ver en un ejercicio, me parece. Creo que es el que sigue. Sí. Fíjense, el ejercicio 5 dice: si un país creció en 20 años a una tasa del 6,3% anual de su ingreso total, sabiendo que B es 0,25, el stock de capital creció un 1,7% anual y la población activa lo hizo en un 1,3% anual, ¿cuál fue la incidencia del aumento en la productividad? ¿Cuál fue la incidencia del aumento? Acá debería decir cuál fue la incidencia en el aumento del PBI de la productividad. ¿Sí? Eso es lo que queremos calcular, digamos, cuál es la importancia de la productividad total de los factores o de la tecnología para explicar esta tasa de crecimiento del 6,3% anual. Entonces, fíjense que usamos el modelito que teníamos antes, este modelo usamos. Voy a ver una pregunta. ¿Cuál es la fórmula de la tasa del crecimiento del PBI per cápita? ¿Para qué, Sofía? Del ejercicio previo lo hicimos considerando cuánto crece, o sea, depende de los datos que tengas en el ejercicio. Si estás haciendo contabilidad del crecimiento y tenés datos acerca del crecimiento del PBI total y datos acerca del crecimiento de la PEA, haces crecimiento del PBI total menos crecimiento de la PEA, o sea, menos porcentaje de variación de la PEA y listo. Ahí tenés cambio tasa de crecimiento del PBI per cápita. Ahora, si tuvieras otros datos, como datos del PIB per cápita en diferentes momentos del tiempo, directamente aplicas una tasa de crecimiento del PIB per cápita. Por ejemplo, si tuvieras datos de PBI per cápita para el 2020 y para el 2019, vos podrías calcular la tasa de crecimiento del PBI per cápita entre esos años, o sea, interanual, harías como PBI per cápita del 2020 menos PBI per cápita del 2019, todo eso dividido PBI per cápita del 2019, como cualquier tasa de crecimiento interanual, digamos. Eso lo puedes aplicar a cualquier variable. Pero para estos ejercicios en particular, usamos esta forma que está acá, la que recién aplicamos. Dale. No, no es nada. ¿Sí? Acá le pongo, entonces para que no les confunda, acá voy a poner, si tuvieran datos de PBI per cápita para distintos años, por ejemplo, calcularían de esta forma. ¿Sí? Esta fórmula para calcular tasa de crecimiento la pueden aplicar a cualquier variable, es como la fórmula que usan para calcular la inflación, que es la tasa de crecimiento del índice de precio, digamos. ¿Sí? Inflación con IPC per cápita. Bueno. Entonces iba a tomar esto que está acá, lo voy a llevar para el otro lado, para acá, y así les tenemos completo. Entonces, para encontrar este ejercicio 5 ya habla del residuo de Solow. ¿Sí? El residuo de Solow es este componente tecnológico de la función de producción. ¿Sí? Lo que hace Solow es analizar el crecimiento de Estados Unidos para no me acuerdo qué periodo de tiempo y con el objetivo de poder identificar cuál es el principal determinante del crecimiento. Digamos, eso es lo que se suele querer hacer, digamos, cuando uno mira una serie de tiempo del PBI per cápita para algún país,
quiere tratar de, uno, digamos, de las posibles aplicaciones es tratar de poder identificar qué factor o qué determinante es el que más explica el crecimiento, o sea, cuál es el factor que más contribuyó, si fue el, o sea, aumento del stock de capital, aumento de la cantidad de trabajadores, mayor calificación de los trabajadores, o mejoras tecnológicas, etc. Y entonces Solow quería, en su ejercicio, digamos, quería poder medir la importancia del factor tecnológico. Entonces, ¿cómo lo calcula la importancia del factor tecnológico? Lo calcula usando esta ecuación que vimos antes de la contabilidad del crecimiento, ¿sí? Él quiere encontrar el progreso técnico, que lo llamamos A antes. Esta es su variable de interés, digamos, o el residuo de Solow, ¿sí? Es la A, esta A. Entonces, para encontrar A, o la importancia de A, ¿cómo podemos hacer? Bueno, despejamos de la ecuación de la contabilidad del crecimiento. Entonces calcula el residuo, o el factor tecnológico, como la diferencia de el crecimiento del producto que no es explicado por los demás factores de producción. ¿Sí? Es decir, si yo sé que mi economía crece a un tanto por ciento, si sé que la importancia del factor trabajo y el factor capital es de tanto, y que la tasa de crecimiento del trabajo y del capital es de tanto, yo puedo calcular como diferencia cuál es la importancia del factor tecnológico, o del progreso técnico, o de la productividad total de los factores, como lo quieran llamar. ¿Sí? Entonces, despejamos de esta ecuación A, como hacemos acá, y simplemente reemplazamos por los datos que nos da la consigna. Entonces, acá nos dice que esa economía creció un 6,3% anual, o sea que acá ponemos, donde dice delta porcentaje I, ponemos 6,3%, donde dice 1 menos B, ponemos 1 menos 0,25, que es lo que nos dice la consigna, o sea que 0,75 por porcentaje de crecimiento de la PEA, es un 1,3, lo reemplazamos. Después B es 0,25 y la tasa de crecimiento del stock de capital es 1,7. Entonces reemplazamos simplemente los datos y nos da que el progreso técnico es igual a un 4,9% anual. Entonces eso quiere decir que de este total de la tasa de crecimiento del ingreso al 6,3%, ¿sí? Para esta economía el progreso técnico contribuyó con un 4,9%. ¿Sí? Es decir que es un determinante relativamente importante para los datos del ejercicio que tenemos en este caso, ¿no? O sea que uno podría hacer 6,3 menos 4,9 le da 1, y pico, digamos, es lo que explican los otros factores de producción. O sea, uno podría calcular 0,75 por 1,3 por 1,3 me da 0,98. 0,98% sería lo explicado por el factor trabajo, ¿sí? Que es esa cuenta. Y 0,25 por 1,7, 0,43% es lo explicado por el factor capital. Y todo el resto del crecimiento del producto de esa economía sería explicado por el factor tecnológico, entonces, o el progreso técnico. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, espero que sí. Bien. Dale. Gracias, Sofía. Sofía, creo que, ¿no? Sí. Bueno, después el ejercicio 6 ya nos habla del modelo neoclásico, ¿sí? Vamos a primero leer la consigna. La consigna dice lo siguiente. Dice, con un modelo neoclásico demuestre que un aumento de la tasa de ahorro no afecta la tasa de crecimiento de la producción en el estado estacionario. Un aumento de la tasa de crecimiento de la población reduce el ingreso per cápita y el estado estacionario, y la tasa de crecimiento del ingreso correspondiente al estado estacionario depende del progreso técnico. ¿Sí? Entonces, básicamente, acá deberíamos trabajar con el modelo neoclásico de crecimiento económico. Entonces, para eso primero vamos a recordar un poco el modelo neoclásico, un mini repaso. Y bueno, el modelo neoclásico, como ustedes habrán visto con Guille, surge en la década de 50 y 60, ¿sí? Y según este modelo, el crecimiento económico depende de variables que son endógenas al modelo, ¿sí? Es decir, que se determinan dentro del modelo. Y en particular depende de la tasa de ahorro y la inversión en capital humano, ¿sí?
Ahora vamos a ver la formalización. Y este modelo centra su atención en la acumulación de capital y la relación que tiene esa acumulación de capital o inversión con las decisiones de ahorro. Entonces, parte de los siguientes supuestos. Supone que no hay progreso técnico, sí que esa es la principal crítica a este modelo. Supone que no hay crecimiento técnico, o sea, que no hay avances tecnológicos, por ejemplo. Entonces, la tasa de crecimiento del progreso técnico es cero. Supone que la tasa de crecimiento de la población, que es esto, ¿no? Delta N sobre N, es constante en el tiempo, ¿sí? Crece a un ritmo, una tasa constante. También supone lo mismo acerca de la despreciación del stock de capital, ¿sí? Supone que es constante, supone que es una economía cerrada y sin gobierno, ¿sí? Por lo tanto, se debería cumplir con la identidad de ahorro-inversión, como habíamos visto antes, ¿sí? Y supone estas ecuaciones de comportamiento. Supone que las decisiones de ahorro, ¿sí? Que el ahorro es una proporción constante del ingreso, donde esa proporción es esta variable S chiquitita, ¿no? Y supone que los requerimientos de inversión, o sea, la necesidad de inversión en la economía depende del crecimiento de la tasa, del crecimiento de la población, perdón, y de la tasa de depreciación. Entonces, una proporción constante del stock de capital, perdón, el requerimiento de inversión, o sea, las necesidades de inversión en esa economía son una proporción constante del stock de capital, donde esa proporción depende de la tasa de crecimiento de la población, que es esta N, y de la tasa de depreciación. Esperen un poquitito. La depreciación del stock de capital es, digamos, vos podés pensar en algún bien de capital que tengas, como puede ser, no sé, bueno, la casa, ponele que tenés una empresa y tenés computadoras o alguna máquina, digamos, cualquier cosa, una computadora, ponele. Entonces esa computadora vos la comprás y a lo largo del tiempo, a medida que pasa el tiempo, va perdiendo valor, ¿sí? Va quedando desactualizada respecto a nuevas computadoras que salen al mercado, o se le van rompiendo partes del teclado, el cable de entrada para la carga de la batería, o la batería se te funde, etcétera, etcétera, digamos. Como que va perdiendo vida útil, ¿sí? Y una forma de medir esa pérdida de vida útil es a partir de la depreciación, ¿sí? Es decir, considerar cuál es la pérdida de valor de ese bien a lo largo del tiempo. Eso es la depreciación. Bueno, ese rodado que sí es bien de contabilidad. Sí, o sea, acá no hacemos una estimación de depreciación contable, digamos, ¿sí? Sino que realmente uno debería, para analizar la tasa de depreciación de algún bien en términos económicos, uno debería hacer como un estudio, por ejemplo, si vos querés saber acerca de un auto, un estudio acerca de, bueno, ese tipo de auto que vos tenés, cuánta vida útil suele tener en el mercado y cuánta vida útil pierde en cada uno de los años, digamos, no sé, se deprecia un 10% del valor del auto por año, por decir algo, ¿no? No sé. Y acá lo que se supone es que esa tasa de depreciación, o sea, esa tasa de pérdida de vida útil del bien de capital, es constante. No le damos un valor en particular, sino que suponemos que es constante, es decir, que año a año se deprecia el bien de capital en una misma proporción. ¿Sí? Dale, no, no es nada. Bueno, entonces fíjense que tenemos ecuaciones para las dos variables más importantes de nuestro modelo, que son la inversión y el ahorro. El ahorro decimos que es una proporción constante del ingreso, o sea, sabemos que cuanto mayor es el ingreso, mayor es el consumo y también mayor es el ahorro, ¿no? Entonces suponemos que una fracción constante es el ingreso y la inversión también es una fracción constante, pero del stock de capital, ¿sí? Entonces, dependiendo del stock de capital, la inversión va a depender de esa fracción de capital eh, multiplicada por la tasa de crecimiento de la población y la tasa de depreciación. Cuanto mayor sea la tasa de crecimiento de la población y cuanto mayor sea la tasa de depreciación del stock de capital, mayor va a ser el requerimiento de inversión. Eh, o sea, más se va a requerir que se invierta en esa economía. Y lo que tiene sentido, digamos, o sea, cuanto más se deprecie el stock de capital que ya existe, más se va a necesitar que se reponga, más se va a necesitar inversión. Y lo mismo si uno lo piensa en términos de que es requerido cierto nivel de inversión dada la cantidad de población que hay en una economía. Cuanto mayor es la cantidad de población, más inversión se requiere por cantidad de personas, digamos. Entonces, aumenta el requerimiento de inversión. Entonces, estas son las dos ecuaciones centrales. Esta es la de ahorro y esta es la de inversión. Y además se suponen rendimientos decrecientes para los factores de producción, ¿sí? Para el capital y para el trabajo. Bueno, entonces con esos supuestos, esperen que se trabó mi compu,
Con esos supuestos podemos analizar el modelo, ¿sí? Entonces, gráficamente, ¿qué nos querría decir esto? Fíjense, tenemos, sí o sí tenemos que tener, cuando analizamos teorías de crecimiento, tenemos que tener una función de producción porque analizamos el crecimiento de la producción en términos per cápita para analizar el crecimiento, ¿sí? Lo estamos diciendo desde que empezamos el práctico. Entonces, fíjense, acá tenemos graficado la producción per cápita o por persona respecto al stock de capital, ¿sí? Y esto está expresado en términos del trabajo, ¿sí? Es decir, como que esta función, a ver si yo puedo escribir acá, es como si ustedes tuvieran, fíjense que está solo expresado en términos del capital, y antes dijimos que hay dos factores, capital y trabajo. Lo que pasa es que está expresado todo en términos del trabajo, es como que ustedes tuvieran F, A no hay porque suponen que el crecimiento del tecnológico es nulo, entonces tenemos la producción es una función de capital y de trabajo, pero como nos importa esto en términos per cápita, dividimos todo esto por n. ¿Sí? Entonces, esto dividimos por n, esto dividimos por n, y esto por n, entonces esto es como que se nos cancela, ya no nos importa, y nos queda entonces la producción per cápita, que me faltó dividir por n, es una función del stock de capital per cápita. ¿Sí? Y eso es lo que graficamos acá. Fíjense, producción per cápita como función del capital per cápita, ¿sí? O por persona. Bueno, y entonces tenemos la función que fíjense que muestra, es una función que muestra que los factores de producción tienen rendimientos decrecientes a escala porque tienen esta curvatura. Y después tenemos las otras dos ecuaciones graficadas que habíamos mencionado antes. La del ahorro, que es, el ahorro es una proporción constante de la producción, donde esa proporción es la S, ¿no? Bueno, y está siempre por debajo de la función de producción porque obviamente no todo el ingreso se ahorra, sino que algo también se consume, por eso la curva está por debajo. Y después tenemos la recta que nos muestra los requerimientos de inversión, esta N más D por K, ¿sí? Que es una ecuación lineal, obviamente, ¿no? Una línea recta. Bueno, y entonces, ¿qué nos dice este modelo de la teoría clásica del crecimiento? Nos dice, siempre se busca el punto donde está el estado estacionario, ¿sí? Donde el estado estacionario es aquel punto de la economía para la cual la producción per cápita y el capital per cápita no varían, ¿sí? Es decir, como está expresado acá, I sobre N, la tasa de crecimiento de I sobre N y la tasa de crecimiento del capital por persona son iguales a cero, ¿sí? Entonces, si uno plantea eso en la ecuación que teníamos antes, esto sería la identidad de ahorro-inversión, ¿no? Esto sería ahorro y esto sería inversión. Entonces, obvio, para que el stock de capital per cápita no varíe, tiene que pasar que el ahorro sea igual a la inversión, ¿sí? Porque, digamos, ¿de qué forma se acumula capital según este modelo? A partir de la inversión privada, del ahorro y la inversión, que se canaliza como inversión privada, porque no hay sector público y tampoco hay sector externo. Entonces, la única forma en la que se puede acumular capital es a partir del ahorro que se canaliza como inversión. Entonces, la variación del capital per cápita, que es lo que está acá, fíjense, cuando es una K minúscula, hace referencia a que es K dividido N, digamos, capital por persona, es esto. Entonces, la forma para que el capital por persona, la variación, sea nula, es que el ahorro sea igual a la inversión, o que la diferencia entre ahorro e inversión sea igual a cero, que es lo que está planteado acá. Es decir, que en términos gráficos, el estado estacionario lo encontramos cuando se cruzan la recta de inversión requerida y la curva de ahorro, que es en este punto. ¿Sí? Entonces ahí estamos en el estado estacionario y eso me determina el nivel de producción per cápita del estado estacionario. ¿Sí? Entonces, acá estamos en el estado estacionario, determino el capital por persona de estado estacionario y determino el nivel de producto per cápita de estado estacionario. ¿Sí? Y uno podría analizar qué pasa por debajo y por encima de ese estado estacionario. ¿Sí? Este estado estacionario es como un estado de equilibrio, de reposo del modelo, lo pueden entender así. ¿Sí? Bueno, lo que pasa a la izquierda es que, fíjense, a la izquierda tenemos que el ahorro es mayor que la inversión. ¿Sí? Entonces, ese ahorro va a permitir que el stock de capital, va a permitir acumulación de stock de capital, digamos. Entonces vamos a tener mayor capital y ese mayor capital va a implicar que si aumenta el stock de capital, obviamente que el producto por persona, como lo dice acá la función, va a aumentar. ¿Sí? Digamos, fíjense, esta función nos muestra una relación positiva, pero decreciente, entre producto por persona y capital por persona.
¿Sí? Entonces, si el ahorro es mayor que la inversión que se requiere, vamos a estar acumulando capital, stock de capital por persona, y eso va a hacer que la función de producción nos muestre que está creciendo el producto por persona. ¿Sí? Estamos en esta parte. Y luego, a la derecha de este punto C, tenemos que los requerimientos de inversión para mantener el stock de capital por persona constante son mayores que el ahorro de la economía. Y por lo tanto nos muestra cómo el producto por persona va a tender a decrecer, porque vamos a estar agotando más capital del que podemos ahorrar. O sea, no vamos a estar ahorrando lo suficiente para reponer todo el capital que necesitamos para mantener el stock de capital constante. Entonces, vamos a tender a decrecer. ¿Sí? Vamos a ir hasta, fíjense cómo la flechita muestra que va para allá y está para allá, como que convergen al estado estacionario. Miren que hay una pregunta. ¿Se ve en la pantalla o no se ve? Creo que Jessica es un problema de tu compu, ¿eh? O de tu, donde estés conectado, digamos. Se ve, bueno. Entonces, fíjate, Jessica, capaz estoy en internet y igual estoy grabando, ¿sabes? Así que podés. El estado estacionario sería el punto C, ¿sí? Porque fíjense, nosotros definimos el estado estacionario, como dice acá, como aquel punto o aquel estado de la economía donde el stock de capital por persona y el producto por persona, o sea, este cociente y este cociente, no varían, ¿sí? La tasa de crecimiento del PBI per cápita, si quieren decirlo así, y la tasa de crecimiento del capital per cápita son iguales a cero, ¿sí? ¿Y eso qué implica para el modelo? Esto, ahí, este delta K, fíjense que es delta K sobre N, yo les decía, ¿sí? Porque K es una K minúscula, entonces delta K sobre N. Que por definición del estado estacionario tenemos que buscar cuándo es igual a cero. Esto es delta K sobre N, esto que está acá. Bueno, según las ecuaciones que veíamos antes, el stock de capital, la variación del stock de capital depende del ahorro de la economía y de la inversión. Siempre que el ahorro supere la inversión, estamos acumulando capital, aumentando el stock de capital. Y lo inverso cuando la inversión requerida es mayor que el ahorro, ¿sí? Ustedes pueden entender este N más D por K como el nivel de inversión que se requiere en esa economía para mantener el stock de capital que existe. Entonces, si el nivel de inversión que hay en esa economía, acá gráficamente es más fácil, si el nivel de inversión que se necesita en esa economía está por esta línea recta es mayor que el ahorro que hay, quiere decir que no se va a estar reponiendo todo el stock de capital para mantenerlo constante. Entonces, vamos a estar destruyendo stock de capital o disminuyéndolo, ¿sí? Vamos a estar yendo hacia allá, digamos, en el gráfico, y eso también se refleja en la función de producción. Vamos a estar yendo hacia un producto más bajo, ¿sí? Siempre que estemos acá, de este lado del punto estacionario. Este C, entonces, es el estado estacionario, como decía Bruno, ¿sí? Y si estamos a la derecha, ahorramos más de lo que necesitamos para mantener el stock de capital constante. Entonces vamos a estar acumulando capital, como dice acá, ¿sí? Vamos a estar aumentando el stock de capital. Fíjense que vamos hacia allá, la flecha marca que vamos hacia allá, y en términos de la función de producción también vamos a estar creciendo, ¿sí? Entonces, en definitiva, este modelo nos dice que el nivel de producto per cápita que alcance una economía va a depender del ahorro y de la inversión de esa economía, ¿sí? Y vamos a ver ahora en particular, eso es el nivel del producto per cápita, ¿sí? Fíjense que acá, en esta función de producción, cada punto es un nivel de producto per cápita, ¿sí? Y ahora si uno analiza eh, la diferencia entre este punto y este punto, por ejemplo, entre este punto y este punto, si uno analiza esas tasas de variación entre productos, esas serían tasas de crecimiento del producto, ¿sí? Si uno mira solo un punto en la función de producción, es un nivel de producto per cápita. Y si uno analiza cambios en la función de producción, por ejemplo, comparo este nivel de producto per cápita contra este, calculo la tasa de crecimiento entre esos dos valores, ahí sí tengo una tasa de crecimiento del producto, ¿sí? Eso es importante que entiendan para analizar el resto del ejercicio. Entonces, esperen un poquito. Bueno, esperen que se traba mi compu, ¿no? Como que cuando pongo pantalla completa, a veces se traba un poco. Yo creo que es el zoom. Ahí está. Ah, me queda todo en la chirimbola este. Pensé algo así, nada. Bueno, entonces fíjense, el ejercicio lo que nos pedía en realidad es que analicemos tres casos, ¿no? Nos pedía que analicemos, espera un poquito. No. Pedía que analicemos qué pasa cuando
o sea, que demostremos en realidad gráficamente con palabras que un aumento de la tasa de ahorro en este modelo no afecta la tasa de crecimiento de la producción per cápita en el estado estacionario. Y vamos a mostrar eso. Y fíjense cuáles son los efectos de un aumento de la tasa de ahorro, ¿sí? Acá teníamos, miremos un punto inicial. Teníamos esta función de ahorro, este nivel de requerimiento de inversión y esta función de producción. Entonces, si aumenta la tasa de ahorro, eso gráficamente lo vemos como un desplazamiento de esta curva S por I hacia arriba, porque aumenta la tasa de ahorro, bueno, aumenta nuestra función de ahorro, la llevamos hacia arriba partiendo desde el mismo origen, ¿no? En términos de la curva de la recta de requerimiento de inversión no modifica nada, digamos. Y en términos de la función de producción tampoco. Bueno, entonces vemos qué pasa con nuestro estado estacionario. En principio era este el estado estacionario que nos decía que este era el stock de capital por persona y este era el nivel de producto per cápita que se alcanzaba en la economía. Y ahora como aumentó el ahorro en esta economía, fíjense que dado el mismo requerimiento de inversión que existía antes, o sea, dado que no modificamos esta recta, fíjense que este aumento de la tasa de ahorro nos permite aumentar el stock de capital por persona. ¿Sí? Pasamos desde K estrella a K estrella estrella. ¿Sí? Y eso implica, a su vez, que como podemos alcanzar más stock de capital por persona, eso implica que aumentamos el producto per cápita que podemos alcanzar. Fíjense, pasamos de un I estrella a un I estrella estrella. ¿Sí? Es decir, del primer estado estacionario nos vamos hasta la función de producción y encontramos el primer ingreso per cápita. Del segundo estado estacionario nos vamos hasta la función de producción y encontramos el segundo ingreso per cápita. ¿Sí? Entonces, fíjense que este shock, digamos, permite mostrar que aumenta el stock de capital por persona y aumenta el nivel de producción por persona. ¿Sí? Pero en el estado estacionario, que es este punto, en el nuevo estado estacionario, no cambia la tasa de crecimiento del producto. ¿Sí? Donde la tasa de crecimiento uno lo puede, digamos, para que cambie la tasa de crecimiento nosotros tendríamos que tener cambios permanentes en el nivel de producción que alcanzamos. Y acá pasamos de un nivel de producción a este otro nivel. Es solo un cambio, digamos, o un salto una vez si se quiere. Pero no es que nos permite explicar cambios permanentes en el PIB per cápita que alcanzamos. Y en ese sentido se dice que un cambio en la tasa de ahorro no afecta a la tasa de crecimiento de la producción en el estado estacionario, porque nos permite un aumento en términos de niveles, un aumento nomás, pero no un aumento constante, permanente. Entonces no afecta a la tasa de crecimiento, sí afecta al nivel del producto per cápita que se alcanza y el stock de capital per cápita que se alcanza. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia a la que estoy yendo? Ahí está la importancia, digamos, de entender la diferencia entre una variable en niveles y una variable en términos de tasas de crecimiento, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos la variable en niveles, o sea, yo digo el nivel de PBI per cápita, I sobre N, ¿sí? Y lo que hace referencia acá en la consigna es la tasa de crecimiento de la producción per cápita, digamos, ¿sí? Que sería el delta I sobre N. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Esta delta es la tasa de crecimiento, y esto que aparece en el gráfico, esto, que es esto, es el nivel, es la variable en nivel. Entonces acá vemos que pasamos de este punto a este punto, y de este punto a este punto. O sea, aumentamos stock de capital por persona y aumentamos PBI per cápita. Pero no aumentamos, no cambia la tasa de crecimiento. Es un salto una sola vez en el nivel de PBI per cápita. ¿Sí? Y ahora veamos el segundo caso. Hay que borrar esto para que no nos confunda. El segundo caso dice, esto. Dice, un aumento... No, esto ya vimos. Acá están términos dinámicos para que entiendan un poco más lo del crecimiento, ¿no? Fíjense, acá tenemos la evolución en el tiempo de la producción per cápita. Fíjense que partíamos un ingreso Y estrella, crece desde T0 hasta T1, ¿sí? Crece y llega al nuevo nivel, y en ese nivel se mantiene constante, ¿sí? Fíjense, pasamos de este nivel
a este nivel y ahí se queda. Entonces veníamos en I estrella, luego aumenta por el aumento de la tasa de crecimiento y se queda en ese nuevo nivel. Y en términos de tasa de crecimiento lo podríamos ver así. En el periodo T0, ¿sí? Que es cuando aumenta el PBI per cápita, aumenta la tasa de crecimiento, ¿sí? O sea, hay un crecimiento del Producto Per cápita, pero luego esa tasa de crecimiento se desvanece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasamos a un nuevo PBI per cápita en términos de niveles que permanece constante. Entonces la tasa de crecimiento se hace nula de nuevo, digamos, o no cambia. ¿Sí? A eso hago referencia, con la diferencia en niveles y tasa de crecimiento. Bueno, el segundo caso dice, un aumento de la tasa de crecimiento de la población reduce el ingreso per cápita y el estado estacionario. Bueno, entonces tenemos que simular ahora el aumento de la tasa de crecimiento de la población, ¿sí? Un aumento de la tasa de crecimiento de la población, fíjense que afecta al requerimiento de inversión. O sea, va a implicar que en esa economía se requiere más inversión por persona, ¿sí? Entonces, en definitiva, fíjense que la recta de requerimiento de inversión se va hacia arriba, dando cuenta que por stock de capital se requiere más inversión para mantener constante el stock de capital, ¿no? Entonces, el primer estado estacionario era este. Vamos a cambiar de color para que se vea más. Vamos a usar un verde. Este era el primer estado estacionario, y este era el stock de capital por persona, y este entonces era el nivel de producto por persona. Y luego, al aumentar el requerimiento de inversión, ¿sí? Por el aumento de la tasa de crecimiento de la población, pasamos a un estado estacionario más bajo, si se quiere, ¿sí? Porque al aumentar el requerimiento de inversión, dado el ahorro que hay en esa economía que no ha cambiado, ¿sí? El stock de capital por persona que se puede alcanzar es más chiquitito, es este K2 estrella, ¿sí? Nos vamos hacia abajo si se quiere, ¿sí? Y eso hace que en términos de la producción per cápita alcancemos un nivel de producción per cápita más bajo, que estaría dado por acá más o menos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los efectos? ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos de un aumento de la tasa de crecimiento de la población? Entonces, se reduce el stock de capital por persona, se reduce el nivel de producto por persona, se alcanza un nuevo un nuevo estado estacionario más bajo, y en términos de la tasa de crecimiento del producto tampoco tiene efectos, ¿sí? Como el punto anterior. O sea, no cambia la tasa de crecimiento, sino que en el estado estacionario, sino que simplemente hay un cambio en niveles del producto, ¿sí? Y por último, el último caso, esperen un poco, perdón. El último caso habla del progreso técnico, ¿sí? Y pide que simulemos los efectos del progreso técnico, ¿sí? Y según este modelo, solo cuando hay avances técnicos constantes se puede cambiar la tasa de crecimiento del estado estacionario, ¿sí? ¿Y cómo vemos esos avances técnicos? Los vemos como desplazamientos de la función de producción constantes hacia arriba. Si uno debería simular varios y constantes desplazamientos de la función de producción hacia arriba, fíjense que pivotean, digamos, la ordenada al origen y se van cada vez más arriba. Eso hace obviamente que la función de ahorro también se vaya para arriba, porque la función de ahorro es una proporción constante del ingreso o de la producción. Entonces, partimos primero de, bueno, esta recta de requerimiento de inversión que no cambia, esta función de ahorro. Esperen, vamos a ir mostrando con este color. ¿Sí? Entonces, esperen un poquito. Me deja. ¿Qué pasa? Bueno, no sé qué pasa que no me deja escribir. Bueno, no importa, les muestro así. ¿Sí? Fíjense, este era el primer estado estacionario, ¿sí? Determinaba que, o sea, el cruce de la recta de inversión con la función de ahorro la primera, determina que este es el primer estado estacionario. Entonces, esta es el stock de capital por persona y este el nivel de producto por persona, ¿sí? Luego, si se desplaza la función de producción hacia arriba, ¿sí? Y se desplaza la función de ahorro hacia arriba, por lo tanto, llegamos a este nuevo estado estacionario que determina un stock de capital más alto, y ese stock de capital más alto permite alcanzar un nivel de
producto per cápita más alto. Y así si volvemos a desplazar hacia arriba la función de producción, la función de ahorro se vuelve a desplazar, alcanzamos un nuevo estado estacionario, ¿sí? Donde el estado estacionario surge de vuelta de igualar la función de ahorro con el requerimiento de inversión. Eso determina que este va a ser el stock de capital por persona y este va a ser el nivel de producto per cápita que se alcance, ¿sí? Entonces fíjense cómo acá tenemos constantes cambios en el producto por persona, o sea que acá sí tendríamos que la tasa de crecimiento estaría cambiando en el estado estacionario, suponiendo que de forma constante esa función de producción se desplaza hacia arriba gracias al avance técnico, ¿sí? Bueno, y con eso concluimos este ejercicio. ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno. Eh, bien. Y después lo que el práctico sigue, este era el 6 que hicimos, ¿no? El 7 dice, grafica el modelo de crecimiento que plantea la teoría del crecimiento endógeno, que ya es otro modelo. Explique brevemente en qué consiste y si se aplica a todos los países del planeta. Bueno, entonces vamos a revisar la teoría del crecimiento endógeno. Voy para ahí. Tenemos acá. Entonces este es otro modelo ya para explicar el crecimiento. ¿Sí? La teoría del crecimiento endógeno, ¿no? Entonces, primero explicar en qué consiste. Bueno, entonces, según esta teoría, bueno, lo supuesto es que los rendimientos de los factores de producción son constantes. ¿Sí? Esperen que está molestando esto. ¿Sí? Fíjense que en el caso de la teoría neoclásica del crecimiento, digamos, los factores tenían rendimientos decrecientes, por eso la forma de la función de producción era así, tenía esa curvatura, digamos. Y ahora suponemos que son constantes, entonces la función de producción va a ser una función lineal, ¿sí? Y también supone que las empresas no logran recoger todos los beneficios de las innovaciones que hacen, ¿sí? De la inversión en investigación y desarrollo, si se quiere, sino que gran parte de esos beneficios son percibidos por otras empresas, ¿sí? Lo que Paul Romer llama rendimiento, que existen rendimientos externos del capital, ¿sí? ¿A qué hace referencia con esto? Hace referencia a que, por ejemplo, cuando una empresa invierte en investigación y desarrollo o invierte para mejorar la calidad de sus trabajadores, educándolos, formándolos, capacitándolos, etcétera, la empresa se puede apropiar de parte de los beneficios que se pueden generar a partir de las mejoras, a partir de esa inversión, digamos, pero gran parte de esos beneficios pueden ser tomados por otras empresas, ¿sí? Por ejemplo, si la empresa invirtiera en mejorando la calificación de sus trabajadores y ayudándolos a formarse, a capacitarse, etcétera, esos trabajadores eventualmente en algún momento se podrían ir a otra empresa, ¿sí? Entonces toda esa acumulación de conocimientos que la empresa invirtió en ese trabajador, en definitiva se va como beneficio a otra empresa, porque la persona se va a otra empresa, ¿sí? Y ya una vez que ya ha sido capacitada. O uno puede pensar como no sé, en inventos de productos o de procesos que llevan mucho dinero para poder pensarse y hacerse, digamos, inversión que realiza una empresa y luego otra empresa puede copiar la idea que tuvo la empresa inicial, digamos. Entonces, ese beneficio no puede ser apropiado, no se lo puede apropiar de forma completa a la empresa que realiza la inversión, sino que las otras también pueden sacar su beneficio de ahí, digamos, ¿sí? Ya eso, entonces Romer lo llama los rendimientos externos del capital. Como China. No sé qué quieres decir, Sofía. Y sí, no solo en China. O sea, yo creo que en todos los países pasa, en mayor o menor medida, digamos. El ejemplo que daba del desplazamiento de la mano de obra, que es como muy común, digamos. Sobre todo en la gente joven, ¿no? Cuando no estás seguro todavía en el trabajo que te gusta, tal vez te metes en una empresa, o sea, los que estudian contador, te metes en una empresa, te enseñan a manejar todos los sistemas de contabilidad y de liquidación de sueldo y qué sé yo, y al final no te gusta y te vas a otro estudio contable o empresa y ya aprendiste todo, digamos. Y en eso la empresa, la primera, digamos, invirtió tiempo y esfuerzo como para enseñarte. Claro. Es lo que sucede con el celular. Sí, uno lo puede pensar también con eso, con las compus, digamos, con todo en general, ¿no? Es como que es muy difícil
salvo que se crea alguna patente para proteger alguna idea o se ate de alguna forma, digamos, al trabajador a la empresa, es muy difícil que la empresa se apropie de todo el beneficio que surgiría a partir de una inversión, digamos. ¿Sí? Bueno. Bueno, y después, esos son supuestos. Y para formalizarlo hacemos algunos supuestos más, ¿sí? Suponemos que el único factor de producción es el capital, y por lo tanto proponemos una función de producción como esta, si donde decimos que la producción es un factor constante del capital, una fracción constante del capital, perdón, donde esa fracción es A, y A es la productividad marginal del capital, ¿sí? Y es constante, así lo supone el modelo. También el modelo supone que el ahorro es constante y que la tasa de crecimiento de la población y de la depreciación son nulas, ¿sí? Entonces, trabajando un poco en base a los supuestos, si suponemos que es una economía cerrada de nuevo y que no hay gobierno, entonces se debería verificar la condición de ahorro igual a inversión, ¿sí? Y esto también, digamos, es digamos, obvio que si no tenemos sector externo y si no hay gobierno, la única forma de acumular capital va a ser a partir de un ahorro mayor a una inversión, ¿sí? Entonces las diferencias entre ahorro e inversión van a explicar las variaciones en el capital, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esta expresión. Bueno, el stock de capital, ¿sí? Las variaciones en el stock de capital van a ser una proporción constante de la producción, ¿sí? Suponemos así, ¿por qué? Digamos, porque, por lo que decíamos antes, si no hay sector externo y no hay gobierno, ¿de qué forma acumularemos capital? Acumularemos, perdón, a partir del ahorro, donde habíamos supuesto antes que el ahorro era una fracción constante, y obvio que es una fracción constante del ingreso, ¿sí? Entonces, dependiendo del ingreso, el ingreso por la fracción de ahorro que haya en esa economía va a determinar cuánto varía el stock de capital. Entonces, si uno reemplaza, donde estaba hasta ahí, pone A por K, que era la función de producción que teníamos antes, nos queda que la variación del stock de capital es igual a S por A por K. Y si esta K la pasa para el primer miembro, vamos a tener que la tasa de crecimiento del capital es igual a S por A, ¿sí? Es decir, que depende de la tasa de ahorro y depende de la productividad marginal del capital, que era esta letra A que está acá. ¿Sí? Y bueno, y finalmente, como la tasa de crecimiento del capital, fíjense, es proporcional al ahorro, como dice esta ecuación, y a su vez la producción es una proporción del capital, entonces también podemos expresar la tasa de crecimiento de la producción como S por A, al igual que teníamos la tasa de crecimiento del capital, ¿sí? O sea, hay bastante formularía acá, pero si uno digamos, va entendiendo los supuestos y haciendo los correspondientes reemplazos, llega a estas dos ecuaciones que son las relevantes, digamos. Esta y esta. ¿Sí? Bueno, esta también, porque esta la vamos a graficar. Bueno, y entonces vamos al gráfico de este modelo. Bueno, acá como dice acá abajo, ¿no? ¿Cuál es la implicancia de esto? Que fíjense, la tasa de crecimiento del producto para este modelo depende de la tasa de ahorro, que es S, y de la productividad marginal del capital. Cuanto más productivo sea el capital, mayor va a ser la tasa de crecimiento, y cuanto mayor sea la tasa de ahorro, mayor va a ser el crecimiento. ¿Sí? Bueno, entonces, gráficamente, ¿qué tenemos? Tenemos una función de producción que ahora es lineal, ¿sí? Esto fíjense que graficamos de vuelta producción por persona respecto a capital por persona, ¿sí? Entonces, fíjense que la función de producción va a ser lineal porque dijimos que los factores de producción suponemos que tiene el capital, digamos, rendimientos constantes a escala, así dice lo supuesto. Entonces, eso quiere decir que al aumentar el stock de capital por persona, la producción por persona aumenta en una misma proporción, ¿sí? Eso es un rendimiento constante a escala. Por lo tanto, la función de producción es lineal. El ahorro dijimos que es una fracción constante de la producción o del ingreso, entonces es S por F de K, ¿sí? Está por debajo de la función de producción porque, como decía en el modelo previo, no todo el ingreso se ahorra, sino que parte se consume, ¿sí? Por eso tiene que estar por debajo. Y después tenemos el requerimiento eh, de inversión. Eh, bueno, entonces fíjense que como nos muestran estas curvas, digamos, ¿cuál es la implicancia de esta teoría del crecimiento? La implicancia es que, como en el modelo se supone que la variable capital, ¿sí?, presenta rendimientos constantes a escala, ¿sí? Eso quiere decir que si uno considera todos los demás factores que podrían existir, ¿sí?,
los rendimientos a escala de la función de producción serían crecientes, ¿sí? Y eso ustedes lo habrán visto a nivel micro, pero a nivel macro es muy difícil pensarlo porque implicaría que las empresas serían cada vez más grandes, como que tendrían a ser cada vez más eficientes, y eso llevaría a que una sola empresa podría monopolizar toda la economía, digamos, ¿sí? Podría hacer frente a toda la demanda de la economía, y eso es como bastante irrealista, ¿sí? Y además implica, fíjense que esto implica como que una economía podría crecer sin límite, porque no hay un estado estacionario acá, ¿sí? Fíjense que en ningún punto se cruzan la función de requerimientos de inversión con la función de ahorro, ¿sí? Acá mostramos que el ahorro siempre es mayor que el requerimiento de inversión, y por lo tanto siempre la economía puede aumentar más y más y más su nivel de producción, ¿sí? Y crecer indefinidamente, digamos, en definitiva, lo que nos dice esto. Bueno, después, por parte de esta teoría, se dan respuestas a las críticas, ¿sí? Una de las respuestas es este hecho de la existencia de beneficios, de que no todos los beneficios son apropiables por la empresa que genera la inversión, ¿sí? Sino que, como decíamos antes, existen algunos beneficios que son externos a la empresa, que se los apropian otros, y bueno, por lo tanto, no habría una sola empresa que monopolizaría la economía por esto, ¿no? Por este hecho, por lo que Paul Romer llamaba los beneficios, los rendimientos externos del capital. Eh, bueno, y acá, bueno, como está escrito, entonces, cuando una empresa aumenta el stock de capital, ¿sí? O realiza alguna inversión, entonces su producción va a aumentar, pero también va a aumentar la productividad de las otras empresas, etc. ¿Sí? Eh, bueno, y en definitiva, entonces, este es un modelo que no es aplicable a todas las economías, ¿sí? Supone, fíjense, que siempre el ahorro es mayor a la inversión en la economía, eso no se verifica para todas, sino que este modelo puede ser aplicable a algunos países muy avanzados, que estén en la punta de la tecnología, digamos, para los cuales podría darse que en algunos tramos de su función de producción a nivel agregado ocurra que el ahorro es mayor que la inversión, digamos, o que presente rendimientos constantes a escala como se muestra acá, ¿sí? En definitiva, no sería aplicable a toda economía este modelito. Eh, oh, bueno, y después tenemos, si seguimos con el práctico, vamos al 7, ya lo vimos. El 8 dice, ¿cuáles son las trampas del crecimiento? Considere que la tasa de crecimiento de la población no es constante y que algunos países alcanzan los beneficios del crecimiento endógeno y otros no. ¿Cómo salir de la trampa de la pobreza? Bueno, por cómo está planteado el ejercicio, bueno, a ver, ¿cuáles son las trampas del crecimiento? Considere que, bueno, entonces vamos a ver, aquí hay un gráfico que está en el libro de, a ver, espera un poquitito, este es el de, ¿recuerdan qué libro es este? Esperen, así no les digo mal. En el de Blanchard y Perry Henry, ¿sí? En ese libro. Hay un gráfico que les voy a mostrar, les voy a compartir, que nos permite analizar esta cuestión, ¿no? El de las trampas del crecimiento, ¿sí? Entonces, para analizar esto de las trampas del crecimiento, vamos a tener en cuenta los dos modelos que vimos antes, el modelo neoclásico y el modelo de crecimiento endógeno, ¿sí? Entonces, vamos a suponer una función, vamos a suponer que en principio los requerimientos de inversión son constantes, y vamos a suponer una función de producción que al principio tiene rendimiento de los factores decrecientes y luego constantes a escala. Y lo mismo se verifica para la forma, la curvatura de la función de ahorro, ¿sí? Primero tiene una curvatura y después ya es como una línea recta, ¿sí? ¿Para qué hacemos esto? Para analizar esto de las trampas del crecimiento. Entonces, lo que vamos a tener es que para esta primer parte, digamos, si se quiere, o en realidad desde B para abajo, y toda esta primer parte de la función de producción y la función de ahorro, podemos asimilarlo al modelo neoclásico, que lo vimos antes, ¿sí? Y desde el punto B para arriba, por la forma de las curvas, digamos, de la función de ahorro y el requerimiento de inversión y la función de producción, sería un modelo de crecimiento neoclásico. Sí, entonces, para analizar esta trampa de crecimiento, suponemos que hay dos tipos de países, digamos. Un tipo de países que tiene un ingreso per cápita, recuerden que este es el ingreso per cápita y este es el capital per cápita. Un ingreso per cápita que es relativamente bajo, como este nivel I estrellita A, ¿sí?
que también tienen capital por persona relativamente bajo, ¿sí? Y productividad marginal decreciente, ¿sí? Que es lo que vemos en la curvatura de la función de producción. ¿Sí? Entonces, para este tipo de países, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que la economía va a converger a este punto A, que es un estado estacionario relativamente bajo, con un stock de capital bajo y un nivel de producto per cápita bajo. ¿Sí? ¿Por qué termina ahí? Porque fíjense, si nos paramos desde a la izquierda de este punto, vamos a tener que el ahorro es mayor que la inversión, entonces aumenta el stock de capital hasta este estado estacionario, y si estamos a la derecha de este punto A, pero a la izquierda de B, o sea que estamos en este tramo, digamos, tenemos que el requerimiento de inversión es mayor al ahorro que hay en la economía, por lo tanto, el capital se destruye, capital, digamos, no es que se mantiene constante, se reduce el capital, y también cae el ingreso por persona, digamos, hasta que volvemos al estado estacionario. ¿Sí? Entonces, de cualquier lado que estemos, si estamos hasta el punto B, digamos, hasta acá, hagamos una línea por acá. Sí, si estamos... espérenme. Eso fue muy feo. No quiero hacer una chanchada tampoco, ¿sí? No van a entender nada. Pero si estamos desde acá, digamos, desde B para allá, entonces estamos en un modelo típico neoclásico. Y si estamos del punto B para allá, tenemos el otro tipo de país, digamos, que suponemos que tiene un ingreso per cápita relativamente alto, un stock de capital per cápita relativamente alto y productividad marginal del capital constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa si estamos en este tramo, digamos, del gráfico? Acá vemos que el ahorro siempre es mayor al requerimiento de inversión, y por lo tanto esa economía va a tender a tener niveles de ingresos per cápita relativamente altos, stock de capital per cápita relativamente altos, y va a poder disfrutar de una tasa de crecimiento continua, digamos, en el tiempo. Entonces lo que dicen las tasas de crecimiento es que, bueno, dependiendo del tipo de países, uno puede converger a estados estacionarios malos, por así llamarlos, que son el tipo A, ¿sí? Malos en el sentido de que el producto per cápita es bajo, el stock de capital per cápita es bajo, y la economía se estanca y fíjense que no crece más, o estados estacionarios, no, perdón, o estados, no son estados estacionarios, ¿sí? Eh, buenos en el sentido de que la economía puede llegar a alcanzar niveles de productos altos, stock de capital por personas alto y tasas de crecimiento continuas y positivas, digamos, que sería estar en un modelo, en esta parte de la función de producción, ¿sí? En el modelo endógeno. Entonces, en definitiva, lo que dicen este tipo de propuestas, digamos, es que en la economía, cada economía puede elegir si invertir en investigación y desarrollo, ¿sí? Lo que supuestamente estaría relacionado con el modelo endógeno, ¿sí? Que llegaría a que el ahorro siempre sea mayor a los requerimientos de inversión y por lo tanto estemos en esta parte, ¿sí? Y estemos bien, digamos, en términos relativos, o si invertir solamente en bienes de capital físico, ¿sí? Que podrían llevar a tener buenos rendimientos en el corto plazo, pero que en el largo plazo llegarían a estados estacionarios malos, por decirlo de una forma, como los que vemos acá, ¿sí? Con ingresos per cápita bajo, capital per cápita bajo y crecimiento nulo, ¿sí? Acá la tasa de crecimiento no cambia. Bueno, entonces en definitiva, como si una economía está en esta parte, digamos, que sería la trampa del crecimiento de toda esta parte que está acá. ¿Sí? ¿Cómo podría salir de esta trampa del crecimiento? Desde acá hasta acá, en realidad. Desde acá hasta cero. Acá. Y toda esta partecita. ¿Cómo podríamos salir de esa trampa del crecimiento? Bueno, aumentando la tasa de ahorro, es decir, desplazando esta curva de ahorro hacia arriba, ¿sí? Entonces uno podría aumentar la tasa de ahorro y por lo tanto que el ahorro sea mayor al requerimiento de inversión y eso hacer que no lleguemos a un estado estacionario como el que está acá, ¿sí? O aplicando políticas de control de natalidad, como control de la población, es decir, llevando esta recta de requerimiento de inversión hacia abajo. Eso también haría que el ahorro sea mayor al requerimiento de inversión y por lo tanto se puede acumular más capital en el tiempo y llegar a alcanzar niveles de PIB per cápita más altos y tal vez crecer en el tiempo. O bueno, tratar de que las empresas se puedan apropiar de todos los beneficios del crecimiento, eh, de todos los beneficios que pueden surgir a partir de las inversiones que hagan, ¿sí? O beneficio del crecimiento endógeno, como dicen en los libros que usamos, ¿sí? Es decir, reemplazar eso lo podríamos modelizar desplazando esta curva de ahorro
también hacia arriba, ¿sí? Sería una forma de modelizar. Pero bueno, en definitiva, salir de las de la trampa del crecimiento sería sacar una economía que está en esta parte, digamos, de la función de producción y función de ahorro que hacen que tienda a ese estado estacionario, tratar de que pase el punto E y pueda alcanzar niveles de ingreso per cápita, capital per cápita altos y tasas de crecimiento positivas de forma indefinida, digamos, por decir una forma, ¿sí? Bueno. Y después lo que nos queda, están participando muy poco, así que ya estoy por terminar. No, este libro no, esta era la que les quería compartir. Lo que nos queda es esto. Analizar las siguientes variables como explicativas de la diferencia de las tasas de crecimiento entre los países. El ahorro y el gasto de inversión ya lo hicimos, ¿sí? Eso lo hicimos en la teoría del modelo neoclásico y en la teoría del crecimiento endógeno. La inversión exterior, la educación, la infraestructura, la investigación y desarrollo, la estabilidad política, el derecho de propiedad y excesiva intervención estatal. Bueno, algunas de estas variables, ¿sí? Por ejemplo, la educación, ¿sí? O la inversión en capital humano, está un poco contenido dentro del modelo de la teoría del crecimiento endógeno, ¿sí? La inversión en innovación y desarrollo o la formación de los trabajadores, uno lo podría ver como eh, incluidos dentro del modelo de crecimiento endógeno, ¿sí? La infraestructura es inversión, así que eso también está en ambos modelos. Investigación y desarrollo, ya dijimos que está en el modelo de crecimiento endógeno, y estas otras cuestiones que hacen referencia a estabilidad política, derecho de propiedad y demás, están en el modelo de crecimiento de Schumpeter, que seguro lo habrán visto con Guille, ¿sí? Que habla un poco de eso, y no sé si lo llegaron a dar y si no lo podemos repasar. Yo no lo tenía preparado, pero lo puedo buscar. Si me esperan un segundo. A ver. Esperen un poquito. Bueno, no lo estoy encontrando, pero a ver. Sí, básicamente lo que decía, digamos, el modelo de Schumpeter, que es el pensamiento evolucionista de la teoría del crecimiento, este modelo o esta teoría, digamos, destaca el papel justamente del progreso tecnológico, haciendo foco en el ambiente institucional, que es lo que dice en el práctico, ¿sí? De qué forma las instituciones pueden jugar en el crecimiento económico. Y en particular en el ambiente institucional donde se puede generar y difundir la tecnología que existe en la economía. Sí, entonces en ese modelo, en el pensamiento evolucionista, se distinguen como dos grandes modelos, digamos. Uno un modelo agregado y otro modelo de simulación, ¿sí? En el modelo agregado lo que hacen es considerar que la tecnología, eh, consideran, perdón, a la tecnología como en el modelo de crecimiento endógeno que vimos hace un ratito, ¿sí? Y agregan a eso la influencia sobre la competitividad internacional que condiciona por ahí el crecimiento de los países por medio de la demanda, digamos, ¿sí? Eh, y bueno, y después el otro modelo de simulación lo que hace es sostener que el progreso técnico genera los aumentos de productividad y que ese aumento de productividad puede mejorar la inserción de las empresas y generar como una suerte de círculo vicioso de crecimiento con la posibilidad de innovar e imitar por parte de las empresas, ¿sí? Estos modelos de teoría del crecimiento, que son las teorías alternativas de crecimiento, no sé si les dio Guille, pero están en la Biblia, ¿sí? Que en general son más narrativos, digamos, no es que vemos algún gráfico o algo por el estilo, sí que son el modelo cepalino, ¿sí? El de la CEPAL, el modelo centro-periferia de la década del 50, esto que decía de la escuela evolucionista, después el nuevo modelo de la CEPAL, y el pensamiento estructuralista. ¿Sí? Eso, bueno, no sé si les dio Guille, pero está en la Biblia.
Creo que está en el libro de Aranchadi Pérez Gerri, a ver, espera un poquito. O en el de, a ver. Espera un poquitito. Sí, está. Fíjense en Pérez Henry, si lo quieren leer, está desde la página 353, desde ahí en adelante están las teorías alternativas de crecimiento y desarrollo. Sí, o sea, todo el capítulo, desde el capítulo en realidad, a ver, en el capítulo 10 empieza lo que es crecimiento. ¿Sí? Al principio tienen, bueno, la contabilidad del crecimiento, cómo medir crecimiento, determinante. Después en el 11 tienen el modelo neoclásico, en el 12 tienen el endógeno y también en el 12 tienen las teorías alternativas. ¿Sí? Así que bueno, ahí tienen si quisieran leer. ¿Tá? Bueno, y yo no tengo más nada para darles, no sé si tienen alguna consulta de lo que vimos. Yo voy a guardar ya esto en el Drive para que les quede. Y por ahí avisarles que a los que me estuvieron mandando mensajitos sobre los parciales, voy contestando de a poco, ¿sí? Porque tengo que volver a mirar los parciales. Como no los tenemos en papel, tengo que volver a buscar el mail, volver a revisar, porque no, si bien tengo algunas anotaciones, no me acuerdo bien todo. Así que hago eso, digamos, y les voy contestando de a poco, ¿sí? Tengan paciencia. Bueno, perfecto, Sofía. Entonces, yo les copio esto, les pongo el archivo en el Drive y les pido que, bueno, que vayan estudiando, ¿sí? El 22 ya tenemos el segundo examen. Eh, Ahora lo que nos queda es Profe, dar economías, ¿sí? ¿vamos a dar una clase de consulta antes del parcial? ¿En la semana que Eh, viene? sí, sí, supongo que sí. En realidad pueden aprovechar las clases para hacer las consultas. Yo digo porque este tema todavía ni estudié, por eso no hice Ah, ninguna consulta. claro, bueno, pero igual la semana que viene tenemos 3 clases más, así que pueden consultar ahí. Ah, bueno, bueno. ¿Sí? Bueno, y si nos da el tiempo en la clase, podemos habilitar otra clase para hacer consultas. El tema es con esas clases previas es que, ¿cómo es? Que no todos pueden cuando metemos en horario distinto de clase, porque por ahí trabajan y qué sé yo, y terminan siendo injustas, digamos. Entonces, si pueden aprovechar el horario de clase, mejor, ¿sí? Lo que queda por dar, les decía, es economías abiertas, así que vamos a volver a dar el modelo de mercado de bienes, pero ahora abriendo la economía, digamos, y volvemos a plantear el tema del multiplicador en una economía abierta, estamos a modelo de 3 brechas, modelo Mandel-Fleming, y bueno, después queda todo lo que es teorías modernas del consumo y de la inversión. Sí, pero todo eso no va a entrar en el examen. Yo supongo que, no, se le voy a preguntar a Guille, pero por lo menos hasta crecimiento sí seguro que va a entrar. Y el resto no sé, porque a ver cuánto falta para el examen. Para que estoy perdida. Semana y media. Claro, la otra. Y bueno, no sé si va a entrar lo que vemos la semana que viene. Les avisamos. Sí, tenemos que hablar con el resto de los profes de las otras comisiones. Capaz que entre en teoría, solo teoría de lo que vemos la semana que viene y no práctica, como para no ser injustos, ¿sí? Pero bueno, como recomendación, si pueden ir estudiando hasta ahora lo que vimos, así la semana que viene no les complica tanto, ¿sí? Y si tienen alguna duda de los ejercicios que resolvimos, me escriben o vemos en la clase próxima, ¿sí? Bueno, chicos. Después no sé dónde pongo la clase, porque la estuve grabando yo al final. Así que después les aviso a dónde la dejo colgada. No sé si está Diana, pero no sé si está grabando. ¿Sí? Así que, dale, nos vemos, Sofía. Yo voy a contestar a los demás compañeros que me escribieron por el examen entonces. Que sigan bien. Chao, profe, gracias por la clase. Chao, chao. Record